hoy vamos a meditar en la palabra del Señor. El mensaje para esta tarde es Prisioneros de Esperanza. Ese es el título del mensaje, Prisioneros de Esperanza. Y este está basado en Zacarías capítulo 9, versículos 9 al 12. La palabra del Señor dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Hagamos una oración para pedir a Dios que hable a nuestras vidas esta tarde, que el Señor bendiga nuestra familia y que Él saque adelante a nuestra ciudad. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, estamos delante de tu presencia, estamos contentos de que tú estás con nosotros. Hemos visto tu mano de poder sobre nuestras vidas. Señor, nuestra iglesia se encuentra recluida en sus casas, pero no está aprisionada la palabra. Tu palabra corre poderosa y trae vida, trae frescura, renueva el alma, trae aliento y esperanza, Señor. Y este mensaje de hoy traerá aliento a nuestras vidas. Te ruego que hables a cada corazón, a cada mente, y también hables a nuestras emociones, Señor, porque se hace una tempestad en nuestras emociones. Te ruego que nos hables entonces y que traigas paz al corazón de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. Puedo decirles como introducción que un árbol muerto puede retoñar, puede vivir nuevamente mientras sus raíces estén ahí enterradas. Si el árbol, sus raíces son desenterradas, pues va a morir, pero mientras las raíces queden allí, el tronco del árbol un día retoñará. Sin embargo, el hombre sin Dios no tiene esperanzas de volver a vivir, no hay esperanzas. Su destino es el infierno de fuego, lejos de Dios y lejos de su gloria, es lo que la palabra nos enseña. Podría mencionarles también como parte de nuestra introducción de que México pues no tiene la esperanza de recuperar el 51% del territorio que nos fue quitado en las guerras por nuestros vecinos del norte. No existe esperanza que las tribus de América que habitaron antes de la llegada de los españoles y otras naciones de Europa vuelvan a establecer sus imperios, como el imperio maya o el imperio inca o el imperio azteca u otros imperios. No existe ni un gramo de esperanza de que resurjan culturas como las de Nínive en Babilonia o la de los vikingos en el norte de Europa, o que los húngaros que viven en México vuelvan a su territorio y sean nuevamente una nación. Sin embargo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, mantuvo sus raíces guardadas en la tierra hasta que llegó el momento de resurgir. Hoy, Israel es una nación poderosa porque el brazo del Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, está con ellos y Él los protege y los prosperará hasta el fin. Los ha prosperado y los seguirá prosperando. Cabe decir que de ahí, de la nación de Israel, de la tribu de Judá, vino nuestro Salvador, Jesucristo, el que vino a salvar a todo el mundo. No solamente vino a salvar a Israel, de hecho la palabra dice en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde tú y yo hemos entrado. Es cierto, no somos de la nación de Israel, no somos de alguna de las tribus de Israel, aunque podríamos decir que tal vez algunas de las familias de las que me están escuchando
pudiéramos traer alguna parte de la sangre de las 10 tribus de Israel que fueron dispersadas, fueron diseminadas por todo el mundo, entre las naciones, y Dios los hará regresar a su tierra nuevamente. Hasta ahora han regresado 6 millones de judíos aproximadamente a Israel. Pero vendrán inmigraciones más fuertes a la tierra de Israel. La gente volverá, como dice la profecía, dice la escritura que ¿quiénes son estos que vienen entre las alas, vienen volando? Y son aquellos, responde la profecía, los hijos de Israel que vendrán en los brazos de las personas, de las naciones que los traerán a su patria nuevamente. Y en 1948 vimos la realidad de Israel nuevamente constituida como una nación después de siglos de haber errado por todo el mundo. Fueron desterrados de su tierra, de sus aldeas, de sus ciudades, y cientos de años después, casi 2000 años después, regresaron a su tierra, se establecieron y hoy se han levantado como una nación poderosa, y es impresionante ver todos los milagros que Dios ha hecho y sigue haciendo con Israel. Pero aunque no somos de esas tribus, aunque no somos de alguna de esas tribus de Israel, pero la Biblia nos da un lugar, y dice la carta a los romanos que nosotros que éramos el olivo silvestre, al haber recibido a Cristo, al haber sido perdonados nuestros pecados, hemos sido injertados en el olivo natural. Siendo un olivo silvestre, Dios nos injertó en el olivo natural que es Israel y nos hizo un solo pueblo. Dios nos hizo uno solo. Y la carta a los Efesios dice que de ambos pueblos Dios hizo un solo pueblo. Así es que allí podríamos mencionar que cabe nuestra vida de todo el mundo, de todos los seres humanos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, y hemos llegado o hemos venido a ser hijos de Dios. Hemos venido a ser pueblo de Dios. Dice la Escritura que antes no éramos pueblo, pero hemos venido a ser pueblo de Dios. No éramos una nación, pero somos ahora de la nación de Dios. Somos real sacerdocio y somos linaje escogido. Y agrega el apóstol Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De ahí nos llamó el Señor. Y podríamos cada uno de nosotros contar la historia de dónde nos sacó Dios. Y podríamos aún decir cuáles son las fragilidades nuestras, en dónde somos frágiles, en dónde somos débiles, en dónde es que fallamos. Pero aún así podríamos contar todavía con la gracia del Señor. Si no fuera por la gracia del Señor, no estaríamos de pie. Si no fuera porque Dios es bondadoso, ningún ser humano podría ser calificado como justo. Pero gracias a la bendita sangre de Jesús, a su sacrificio en la muerte en la cruz del Calvario, ese sacrificio compró nuestra salvación. Y bueno, Dios le da una promesa a Israel. Les da la promesa cuando ellos están regresando a su tierra, precisamente después de la cautividad de Babilonia, han regresado a Jerusalén. Y Dios levanta profetas para darles un mensaje de esperanza, de que todo va a estar bien, de que todo va a cambiar, va a volver a ser como antes y aún todavía mejor. Hay varios profetas que anuncian lo que vendrá sobre Israel. Y aquí hablaré acerca de esta promesa también. Voy a mencionar la profecía de Jeremías. Y Jeremías escribe en el capítulo 29 una profecía que se usa mucho para sermones de esperanza. En el capítulo 29, versículos 10 al 14, la palabra del Señor les dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Miren la promesa que les da el profeta Jeremías. Ellos están todavía cautivos en Babilonia. Le dice, y van a regresar, van a volver, les dice Dios. Va a venir mi palabra sobre ustedes. Los voy a visitar y los haré volver a este lugar, a Jerusalén, les dice Dios. Jeremías está profetizando desde allí. Y les dice en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Dios les dice, tengan ánimo. Van a estar cautivos en Babilonia 70 años. Tienen que esperar a que llegue el cumplimiento. Porque se habían levantado muchos profetas falsos y les decían, vamos a regresar ya. Así dice Jehová, esto se va a acabar y vamos a volver. Pero Dios les habla a través del profeta Jeremías y les dice, no les crean a ellos, porque no va a pasar hasta que se cumplan los 70 años que Dios dijo. Dios no lo va a hacer antes. Dios lo va a hacer cuando tiene que hacerlo. Hermanos, Dios nunca se adelanta y Dios nunca se atrasa. Dios siempre llega a tiempo. Bendito sea su nombre. Así es que ten confianza en el Señor. Viene el momento en que Dios hablará contigo, Dios tratará contigo y con tu familia, y Dios hará algo tremendo contigo. Y dice el Señor, yo sé los pensamientos, yo los conozco, mis pensamientos. ¿Quién puede leer mis pensamientos? Yo lo sé, yo sé lo que estoy pensando de ustedes, y mis pensamientos no son pensamientos malos, mis pensamientos son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, dice el Señor, para darles el fin que ustedes esperan. Y agrega en el versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios tiene una promesa siempre para su pueblo y les dice lo que va a hacer. Dios tiene el pensamiento de regresarlos, pero hay algo bien importante. Ellos fueron llevados a Babilonia cautivos por una razón muy sencilla. Ellos habían sido desobedientes a Dios, desobedientes. No habían honrado al Señor, habían fallado en muchas cosas. De hecho, hay que leer el libro de Esdras y el libro de Nehemías para entender cuando ellos regresan de Babilonia, cómo ellos tienen un cambio impresionante en su conducta y deciden honrar a Dios. Y hacen promesas. Y algo que me llamó mucho la atención es cuando los príncipes de cada familia deciden levantar un acta. Levantan un acta y asientan los nombres de todos los jefes de familia. Y no solamente ponen el nombre, sino dice, y firmaremos el acta. La firmaremos, y cada uno la firma con su puño, firma el acta donde se comprometen a volverse a Dios, se comprometen a buscar a Dios con su familia, con sus hijos, se comprometen a hacer un cambio. Y yo creo que este tiempo que estamos viviendo nos debe de llevar precisamente a hacer un cambio en nuestra familia. Es necesario que la familia vuelva a Dios. Es cierto que a veces algunos de los chicos no quieren buscar al Señor, o puede ser el esposo, o puede ser la esposa, pero Dios lo que quiere es que toda la familia busque al Señor. Josué lo dijo claramente cuando salieron de Egipto e iban a la tierra prometida, y les dice, escojan hoy a quién van a servir, piensen bien su decisión. Pueden servir a los dioses de nuestros padres allá del otro lado del río, o pueden servir a los dioses de los egipcios, o pueden servir a los dioses de los amorreos en cuya tierra estamos viviendo. Ustedes decidan, pero les dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es que Dios dice, ustedes me van a invocar y yo los voy a escuchar. Entonces Dios lleva al pueblo a tomar una decisión de cambio. Recuerden lo que pasaron, fueron 70 años de estar cautivos en Babilonia y están regresando ahora a la tierra. Tienen que cambiar su conducta, tienen que cambiar su manera de pensar, tienen que cambiar todo esto. Y para que ellos decidan hacerlo, les da una palabra de esperanza, les da una palabra de hacerles bien. Y por eso Zacarías, el profeta Zacarías, en ese tiempo que ellos ya están allá en Babilonia, en Jerusalén, en la tierra de Judá, han regresado de Babilonia, se levanta el profeta, y también se levantó el profeta Ageo, y también da una palabra para ellos. Dios levanta profetas, y en este caso Zacarías les da una promesa, y les dice cómo los va a restaurar, y les llama Dios a ellos prisioneros de esperanza. Prisioneros de esperanza. Uno pensaría que las cosas ya se van a acabar, todo está por destruirse. Quiero regresar a la cita de Zacarías
porque es hermosa la profecía. Mire cómo el Señor los anima y les dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Es decir, Dios promete que un día acabará con la guerra. Dios los va a reunir a todos y la guerra se va a acabar. Pero oigan esto, antes de que suceda eso, y dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Y yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Se está refiriendo a la gente de Jerusalén, a los judíos de Jerusalén. Tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Y el pasaje inicia con el versículo 9 diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso sucedió, y lo recordamos domingos atrás, en Semana Santa, conocido como el Domingo de Ramos, aunque realmente es Domingo de Ramas. Pero en ese día Jesús entra montado sobre un pollino, sobre un burrito, y es el rey. Allí empieza la restauración de Israel, aunque claro, vino un proceso difícil. Ellos habían dicho que la sangre de Jesús fuera sobre ellos cuando pidieron a Jesús en sacrificio. Suéltanos a Barrabás y mata a Jesús, ¿no? Crucifícalo. Pero el proceso o el periodo de salvación empezó. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Allí empieza, y entonces Dios le llama a Jerusalén: y tú también por la sangre de tu pacto. Está en el versículo 11. Por la sangre de tu pacto, es decir, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Una cisterna seca se usaba como una prisión, porque la cisterna no era con paredes derechas, sino que en la parte de la superficie se hacían curvas. Entonces quedaba como un cántaro. Así que los que metían en una cisterna no podían salir. Ahí metieron a José cuando lo vendieron en una cisterna vacía, una cisterna sin agua ya, seca. Era una cárcel. Pero Dios dice: yo los voy a sacar de ahí, pero les dice prisioneros de esperanza. Y es mejor ser un prisionero de la esperanza. ¿Por qué? Porque yo tengo la esperanza de que va a suceder. Yo creo que va a suceder. Yo creo que Dios va a venir y nos va a ayudar. Yo creo que Dios nos va a salvar. Últimamente, desde hace algunos 14 meses tal vez, ha circulado mucho la comparación de un ateo y de un creyente. El creyente, dice el pastor que hace esa entrevista con una dama que lo está entrevistando, y ella le plantea una situación de un ateo y de un cristiano. Y él dice: bueno, supongamos que el cristiano que dice que Dios existe y que el ateo que dice que Dios no existe, si mueren, bueno, el cristiano que ha muerto creyendo que Dios existe, y supongamos que Dios no existiera, aunque Dios existe, pero supongamos que Dios no existiera. Cuando el hombre cristiano muere, ¿qué pierde? Pues no perdió nada. ¿Y el ateo qué pierde? Pues tampoco perdió nada, porque Dios no existe. Pero vamos a cambiar el escenario, y el hermano dice: bueno, Dios existe, que así es, y el cristiano muere. Cuando el cristiano muere y Dios, que sí existe, lo recibe, ¿qué ganó? Pues ganó la salvación, ganó la vida eterna, ¿no? Va a estar ahí con el Señor para siempre. Y el ateo que no cree en Dios, ¿qué perdió? Pues perdió todo, porque se encontró después de la muerte que Dios sí existía. Y entonces el cristiano sabe, conocemos, y hay mucha evidencia, no solamente lo que la Biblia dice, sino la naturaleza demuestra la existencia de Dios, pero eso es otro tema. El cristiano descansa en que su Salvador lo va a rescatar. Yo puedo decir que cualquiera que está en Cristo, que está salvado, está listo para morir en el momento en el que sea. Cristo viene, está listo también si Cristo viene. Cualquiera de los dos escenarios, sea que el creyente muera o sea que Cristo venga antes de que muera, el creyente va con Cristo. Va a la presencia de Dios, se salva. Pero el que muere sin Cristo, no hay oportunidad de salvación. No hay oportunidad
de que vaya a la vida eterna. Así es que Dios le llama a su pueblo prisioneros de esperanza. Vuelvan a la fortaleza, prisioneros, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que yo les devolveré el doble. O sea, no solamente Dios promete restaurar a la nación de Israel, sino que los va a bendecir mucho más de aquella aflicción que han tenido. Y dice la Escritura, en una oración hacia Dios, el salmista le dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y yo creo que Dios no solamente nos está guardando y nos está bendiciendo en esta cuarentena, y lo que falta todavía para la gente de Ciudad Juárez, porque en otros lugares de la República la cuarentena se levantará el 17 de mayo, pero para Ciudad Juárez posiblemente se alargue hasta junio. Pero Dios nos está bendiciendo, nos está guardando, nos ha suplido todo lo que necesitamos. Ayer mi esposa comentaba la bendición de una hermana que vino hasta las puertas de la casa solamente a dejar algo de comida y a dejar una ofrenda para mi esposa. Y Dios tiene maneras de hacer las cosas para proveer a su pueblo. Dios siempre usa muchos medios. Y después de esto, yo creo que viene una bendición para tu vida, mayor que lo que hemos visto hasta hoy. Viene prosperidad sobre los hijos de Dios, viene abundancia, y aunque vendrá crisis y escasez para el mundo en general, pero para el pueblo del Señor será diferente. Y Dios lo prometió. Dios dijo, yo los voy a sacar de allí, de la cisterna seca, y los voy a traer, y van a volver con una esperanza maravillosa, prisioneros de la esperanza, dice el Señor. Y luego dice él que va a usar a Efraín como una flecha y a Judá lo va a usar como un arco. Y bueno, habla acerca de la exaltación de ellos sobre las naciones. Dios va a exaltar a Israel sobre las naciones. Hoy en día muchas naciones quieren borrar a Israel del mapa, muchas naciones. Varias naciones están haciendo alianzas contra Israel, pero Dios está guardando a Israel. Y Dios va a llegar el momento en que los va a exaltar sobre las naciones, sobre las naciones. Y Dios va a hacer algo especial contigo. Y yo quiero decir algo más para cerrar este mensaje. En el libro de Eclesiastés, el Señor les dice algo también acerca de la esperanza. Dice Eclesiastés capítulo 9, hablando acerca de la esperanza para una persona, les dice esto el Señor. Versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Es decir, nadie se acuerda de ellos ya. Ya quedaron, la gente hizo su vida sin ellos. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, nada entre los vivos. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Dios promete a su pueblo una esperanza. Y tal vez tú digas, pero pues ¿quién soy yo? Dios sabe que yo soy imperfecto. Dios sabe que yo tengo estas fallas, estas debilidades, estas equivocaciones en mi vida. No soy lo mejor, soy lo peor. La realidad es que yo no soy gran cosa. Bueno, dice el pasaje que acabamos de leer, es mejor perro vivo que león muerto. Es cierto, si habláramos de calidad y de poder, estaríamos hablando de, pues que el león es impresionante, ¿no? El león es impresionante. Y el perro, pues vaya, un perro ¿en qué se compara a un león? Un león está enorme, está fuerte, la melena, su rugido, y nada que ver con un perro. Pero dice el Señor, es mejor un perro que no sea igual que el león, no tiene esa capacidad ni la fuerza, pero está vivo.
Y si el león está muerto, de nada sirve que sea una gran cosa. Así es que lo que te puedo decir es que mientras tengas vida, y tú y yo no somos los mejores, tú y yo no somos lo más deseable para mucha gente, sin embargo para Dios eres importante. Y si tienes vida, tienes esperanza. Disfruta que Dios te ha dejado con vida. Yo no sé cuándo Dios te va a llamar a ti y a mí y a nuestra familia, pero lo que sí sé es que los pensamientos de Dios para ti y para mí son pensamientos de paz, son pensamientos de esperanza. Y termino diciendo lo que dijo el profeta Zacarías, capítulo 10, versículo 1. Pedid a Jehová lluvia tardía en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Es su continuación de la promesa que les hace en el capítulo 9. Así es que Dios tiene una promesa de paz y de bendición para ti y para tu familia. Dios tiene pensamientos de bien. Así es que lo que te va a sostener en ese tiempo es la esperanza. La Escritura dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que, amigo, amiga, créele a Dios. Hermanos de la iglesia, créanle a Dios. Confíen en el Señor. Sigamos adorando el nombre del Señor. Sigamos orando en casa todos los días. Lee tu Biblia. Ora allí con tu familia todos los días en tu casa. Y no dejes de practicar el ofrendar y diezmar allí en tu casa. Apártalo y guárdalo para cuando llegues a la casa de Dios lo puedas llevar. Los hermanos de la iglesia ya tienen instrucciones sobre esto. Pero honra al Señor con tu vida. Cambia. Y si tus pecados no han sido perdonados, recibe a Cristo en tu corazón. Cristo murió por ti. Pídele a Cristo que entre en tu vida. Pídele a Cristo que salve tu alma y que te prepare para la eternidad. Y busca al Señor. Si no tienes una Biblia, escríbenos. Veremos la manera de que tú tengas una Biblia. Hoy en día es tan fácil descargar las Biblias desde Play Store, pero te podemos orientar en dónde empezar, cómo hacer tu lectura y cómo buscar a Dios. Y una vez que haya pasado todo esto y que nos volvamos a reunir en los templos, nos gustaría verte allí para adorar a Dios en la Iglesia del Divino Redentor, allí en Carlos Frank, 10.013, en la colonia Lucio Blanco, en Ciudad Juárez, para que juntos adoremos al Señor, juntos crezcamos en el conocimiento de Dios, nuestra vida sea transformada y ayudemos a nuestro mundo que tanto necesita la presencia de Dios. Ten esperanza, ten confianza, busca al Señor.